Hola y bienvenido a este nuevo video. Si es la primera vez que te encuentras con un video de mi canal, soy Javi y en este blog de lectura voy a estar leyendo romance. Estos últimos 2 meses han estado llenos de mucho estrés. Muchas personas de mi familia, no solo acá en Dinamarca, sino que también en Chile, han estado enfermos. Así que en periodos de tanta incertidumbre y estrés, los romances son la mejor medicina. En serio necesito leer libros reconfortantes que sé que van a tener un final feliz. Así que por eso estoy leyendo romances en estos momentos. El primero que estoy leyendo, que ya lo empecé ayer y hoy en la página... exactamente en la página 100, es la novela de verano, creo que se llama en español, y este es uno de mis romances favoritos, es una relectura. Me acordaba de ciertos detalles, al menos de las 100 páginas que he leído, pero hay muchas cosas que me han sorprendido, así que a pesar de esa relectura la estoy pasando súper bien con este libro. En este libro seguimos a January, que es una autora de libros de ficción de romance. Ella toda su vida ha creído en los finales felices y es una persona empedernidamente romántica, pero algo pasa en su vida que hace que toda esta idealización del romance que ella tiene se desmorone y no crea más en el amor. Y como ella era autora de romance, está con un bloqueo escritor terrible y no ha podido escribir ninguna palabra, ni siquiera puede pensar en finales felices. Así que se va a esta casa. No voy a decir exactamente las razones por las que se va a esta casa a vivir por el verano, porque encuentro que es mejor saber lo menos posible del libro antes de empezarlo. Pero se va a esta casa a tratar de vencer este bloqueo escritor y terminar su manuscrito al final del verano. Pero una vez que se encuentra en esa casa, resulta que uno de sus vecinos es uno de sus rivales académicos de la universidad, alguien que siempre estaba criticando todas las cosas que ella escribía. No quiero decir que es enemies to lovers, porque siento que enemies es una palabra un poco muy fuerte, pero sí fueron rivales académicos y son como rivales en sus libros. Ambos escriben géneros literarios bastante diferentes. Amo muchísimo la forma en que escribe Emily Henry y he disfrutado enormemente estas primeras 100 páginas. Una de las cosas que más me gusta de esta escritora es la forma en que escribe el diálogo. Se siente como una conversación real, una conversación con mucho humor y como bastante sarcástica entre los personajes, como hablan uno con el otro, y esa cuestión me encanta. Esta cosa que pasó que hizo que entrara en este bloqueo escritor y de cierta forma se desilusionara con la vida es bastante como fuerte para ella y me gusta mucho ver cómo lo está afrontando y cómo está tratando de superar todo esto que pasó. Nada más que decir, simplemente estoy adorando este libro. Siento que cada vez que digo esta palabra en inglés la digo mal y suena como perra en vez de playa, así que por eso estoy diciendo el nombre en español, la novela de verano. Así que continuamos leyendo. Delicioso. Vamos a leer al sol. Ya voy en la página 206, estoy realmente volando en este libro. Bueno, ya saben que Emily Henry es una de mis autoras favoritas, así que siento que siempre leo su libro rapidísimo porque realmente no puedo parar. Sus historias fluyen de una manera, la forma en que escribe las cosas me encanta. Esto era exactamente el tipo de historia que necesitaba en estos momentos. Algo romántico, reconfortante y saber que va a terminar como de una forma más o menos feliz y simplemente me está subiendo muchísimo el ánimo. Amo demasiado a estos personajes. Me gusta mucho la forma en que está caracterizado Gus, historia que tiene con January. Ahora sí leyendo. Me queda la nada misma para terminar la novela de verano. No me acuerdo cuándo fue la última vez que hice una update, pero me está gustando un montón. Obviamente es una relectura, el libro ya me gustaba desde antes, pero sí he notado que la forma de escribir de Emily Henry ha ido mejorando. Ya era buena la forma de escribir de la autora en este libro y por eso me encanta tanto. Encuentro que hace unos romances espectaculares, además tomando en cuenta que no solo es un romance, sino que añade toda la perspectiva de crecimiento de personajes, la vida de estos personajes, otras cosas que están haciendo en la historia. Es más como una mezcla entre ficción literaria
literaria y romance, y me gusta muchísimo ese estilo de libros. A lo que iba es que con cada nueva publicación de esta autora se ve incluso cómo mejora incluso más y más, y el nivel de talento que tiene lo encuentro impresionante. Ahora voy a una parte que sé que me dará un poco de pena. Es algo que ha estado desde el principio de la historia la personaje principal postergándolo y postergándolo, pero finalmente va a ser la cosa que debería haber hecho desde el principio para poder entender toda la situación en la que se encuentra y de cierta forma poder lidiar con toda esa pena y ese luto el que está viviendo. Así que sigamos leyendo. Voy a poner una playlist con música romántica para entrar en las vibes y empecemos a leer. Acabo de leer el capítulo 25 y siempre me hace llorar de esta manera. Es demasiado triste y bonito y no sé, es ese tipo de felicidad que te pone triste. Así que aquí estoy con mis pañuelos para terminar este libro. Me queda honestamente la nada misma como 20 páginas. Otra cosa que me encanta de los libros de Mary Henry es la forma en que escribe la amistad entre mujeres y cómo nos cuidamos entre nosotras, cómo el cariño siempre está a pesar de las distancias. Me encanta la forma en que escribe las amistades. Último capítulo. Ya son unos días más tarde y estoy en el jardín de mis suegros. No sé si se alcanzarán a escuchar todos los pajaritos, pero están todos cantando. Hoy día quería continuar leyendo romance. Tenía 2 libros planeados para leer, los pondré acá en la pantalla, pero desgraciadamente cuando los empecé, o en uno cuando estaba leyendo los trigger warnings, decía que hablaban bastante de algún personaje hospitalizado, gente muriendo por alguna enfermedad y cosas de ese estilo, y considerando que en los últimos 2 meses 4 de mis familiares han estado hospitalizados o han sido diagnosticados con enfermedades bastante graves y uno de ellos todavía está en el hospital ahora con el tratamiento, no estoy en el mindset para estar leyendo un libro. No lo alcanzo a ver. Y ahora pasa una golondrina. Qué bonito. Pero bueno, la idea de hacer este blog leyendo romance es que obviamente subirme el ánimo y leer cosas entretenidas que calienten el corazoncito y me reconforten. Pero estos 2 libros definitivamente no lo harán. Así que encontré otro que tenía en mi cobo que se llama Nora Goes Off Script. Y se trata de una mujer que hace poco se divorció y ella escribe guiones para películas, así como películas tipo como Hallmark, o sea, como romances bastante simples y que obviamente todo va a terminar feliz, pero justo después del divorcio escribe esta película un poco más densa, un poco más cinearte podríamos decirle. Obviamente un estudio compra esta película y quiere grabarla en su casa, así que así es como empieza el libro. Llega todo este equipo de la producción de la película a su casa y obviamente están dejándola embarrada porque tienen que grabar todo en 3 días, así que así es como empieza. No sé quién será como el interés amoroso, me da la idea que obviamente va a ser el actor principal de la película, pero veremos y les contaré. Me reclinaré en esta sillita, escucharé los pajaritos y leeré este libro para subirme el ánimo. No hice muchas actualizaciones del libro de Nora Goes Off Script, pero literal lo terminé como en 1 o 2 sentadas. Fue un libro demasiado rápido de leer. Según mi cobo tenía menos de 200 páginas, lo que me llamó bastante la atención. No se sentía un libro tan corto, pero sí fue muy rápido de leer. Me gustó mucho la historia y me gustó mucho el libro. Lo encontré un romance muy entretenido, muy bonito, pero
se notaba demasiado que era el primer libro de la autora. La forma en que estaba escrita se sentía bastante extraña. No me sorprendería si esta autora antes de este libro escribía guiones de películas o series, porque en ciertas partes del libro se sentía como estar leyendo un guión. Las partes que eran como más introspectivas, donde la protagonista estaba pensando sobre su vida, sobre sus cosas, procesando emociones, bla bla, se leía como novela normal, pero cualquier escena donde incluía varios personajes y había diálogo se sentía como súper como cortada, casi como estar leyendo un guión, y faltaba como un poco más de, no sé, pues cómo iba reaccionando el personaje o cosas de ese estilo durante la conversación. A ratos como que la historia se sentía como que estaba como cortada en pedazos, y ciertas de las escenas como que les faltaba como tener conexión entre ellas. Entonces como de cierta forma uno no lograba conocer tanto a los personajes, más que nada a la protagonista, porque uno iba como en la narración dentro de su cabeza, pero no lograbas como conocer más del resto de los personajes, y eso como que hizo que no se convirtiera en un romance favorito. He escuchado que los otros libros de ella son mejores, así que definitivamente voy a estar leyendo más de esta autora, y todos son libros bastante cortos, así que encuentro que los dejaré para momentos que necesito como un romance, una lectura más liviana. En mi reseña de Fable creo que puse que no era el libro más realista. Es como súper poco realista al principio de la historia, como que llega este actor y todo este equipo de producción de la película y bla bla. Y ciertas cosas que van pasando en la historia la hacen cada vez como más, como para nada una historia de romance realista, pero a pesar de todo esto encontré que era bastante entretenida la historia. Me gustó mucho también como toda esta parte como de la historia familiar de ella con sus dos hijos y cómo estaban sobrellevando el divorcio y haberse separado el padre, que literal desaparece del mapa y nunca más se interesa por los niños. Y sí, encuentro que cubre muchas cosas a pesar de ser un libro tan cortito, así que eso fue un buen libro. Me sacó como del estrés de la vida, me reí bastante. Hubo una parte como entre medio que fue bastante triste, pero obviamente fue una historia que disfruté muchísimo. Pero si lo pienso más en detalle, el gran desafío de la relación literal se podría haber solucionado en una llamada, pero no, estuvieron como meses así tratando de solucionar la cosa, así que esa parte como que mi cerebro realista como que se muere de la risa de que haya tomado tanto tiempo como solucionar como el problema de la historia, pero aún así disfruté mucho de esa lectura. Y ahora justo me llegaron los libros de la biblioteca. Esperemos un segundo, tengo literal todos los libros de la biblioteca acá, porque tengo libros en mi lista de espera de la biblioteca hace meses, si es que no años, esperando distintos libros que le tenía puesto el ojo. Se me cayó el libro al piso. Estos no son todos, pero me llegaron como 11 o 12 libros, creo que 12 libros a la biblioteca al mismo tiempo. Y acá te prestan los libros por 28 días, así que no sé cómo podré leerme todos estos libros y alcanzaré, pero justo se me cayó el piso el que quiero seguir leyendo, así que deme un segundo. El último romance que voy a estar leyendo es una novela gráfica que se llama Heartstopper, volumen 5. Creo que finalmente van a ser 6 volúmenes, no estoy segura si quizás harán un 7, pero creo que 6 será el último, y llevo mucho rato esperando leer el quinto volumen. Leí el volumen 4 creo que el año pasado, si es que no el año anterior. Hace tanto tiempo, pero bueno, me gustan muchísimo estas novelas gráficas. En especial el primer y segundo tomo de estos libros son súper reconfortantes. Los siguientes siguen siendo de cierta forma reconfortantes, pero se toman temas bastante difíciles, delicados y bastante tristes. Por eso no los pondría como en una categoría de reconfortantes, pero estoy muy emocionada de leer este quinto tomo, y yo creo que también va a ser una lectura súper rápida. Siento que las novelas gráficas se leen en una sentada, así que estoy emocionada de ver qué pasa con Nick y Charlie en este quinto tomo de Heartstopper. Leí las primeras 2 páginas y hasta que me pongo a llorar. Es demasiado tierna esta historia. Vengo a hacer update de lecturas y contarles un poco del cambio de planes. Terminé pausando Heartstopper, no porque no me gustara, simplemente porque estaba leyéndolo demasiado rápido y no sé cuándo salir el siguiente tomo, así que quería tomarme mi tiempo con estos personajes y leyendo cómo continúa su historia. Así que lo pausé para poder disfrutar con tiempo y pausadamente la historia. Y empecé a leer otro librito que justo me llegó en la biblioteca de forma digital, que se llama Out on a Limb. Me cuesta mucho pronunciar todas esas palabras juntas. Out on a Limb. Literal, ayer en la noche lo empecé
y me leí el 45% del libro en una sentada. Es un libro bastante cortito, así que obviamente por eso avancé tan rápido, pero no sabía exactamente de qué se trataba, y cuando leí un poco más de él pensé que honestamente lo iba a odiar porque tiene uno de los clichés que yo más odio en este mundo. Considero que esto no es spoiler porque es algo que la autora habla en como una nota previa al empezar el libro de por qué ella decidió tomar este cliché y de hacerlo de esta forma, así que técnicamente no es spoiler porque aparece en esta nota y además pasa en los primeros 2 o 3 capítulos del libro. Pero este libro tiene el cliché de embarazo accidental y no sé qué es exactamente lo que me molesta tanto de este cliché, pero encuentro que todos los libros que he leído que tienen este cliché lo llevan de una forma tan extraña y como poco madura que no lo soporto. Además que siempre como que se obvian temas y en vez de mostrar como todas las opciones que tendría una mujer al pasar algo como esto, al tiro es como no, ella va a tener el bebé y se va a quedar con el bebé, no hay otra opción. Pero encuentro que esta autora como que lo lleva de una forma un poco más completa. Cuando la protagonista se entera de esto, obviamente habla con sus amigos, habla con el doctor, habla con gente alrededor de ella y todas las opciones están en la mesa, o sea, está la opción de abortar, de dar una adopción, bla, 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 y todas estas cosas se conversan y se comunican en la historia, y encuentro que eso es súper importante, en especial cuando son clichés de este tipo. Pero otra cosa que estoy amando de este libro, ambos personajes son personas con discapacidad. Nuestra personaje principal, Win, nace con una mano que no se desarrolló completamente, y en la nota de la autora menciona que es exactamente el tipo de discapacidad que tiene ella, así que obviamente está contado desde la perspectiva de alguien que conoce el tema. Y el otro personaje principal, Bo, tuvo cáncer de hueso hace unos años y perdió una de sus piernas. La historia comienza cuando ellos se conocen en una fiesta de Halloween porque están usando disfraces que son bastante complementarios y la química y la atracción entre ellos es instantánea, así que obviamente cosas pasan, y unas semanas después la protagonista Win se da cuenta de que está embarazada y obviamente tiene que volver a ponerse en contacto con esta persona que ella creyó que simplemente había sido una cita casual, y así es como comienza su historia. Obviamente la situación en la que están es súper difícil e incómoda porque son prácticamente desconocidos que van a tener un hijo juntos. Obviamente están tratando de navegar y explorar de la mejor forma esta situación y ver cómo pueden ser los mejores padres para este hijo, a pesar de que, como dije antes, son prácticamente desconocidos. Nunca pensé que un libro, un cliché de embarazo accidental, me gustará tanto, honestamente. Y más allá de todos estos clichés y la representación que tiene, encuentro que el romance hasta el momento es uno de los romances más sanos y maduros y más bonitos que he leído. Honestamente no esperé para nada amar tanto este libro de la forma que lo estoy amando. Encuentro que todos los aspectos de la historia están llevados súper bien. No me imagino qué podría pasar que no le dé 5 estrellas a este libro, porque honestamente estoy amando cada segundo de él. Una cosa que me está gustando mucho de este romance, a pesar de que tiene harta spice, encuentro que la intimidad como afectiva entre los personajes, no solo la intimidad física del spice, sino que la intimidad como de conocerse el uno al otro, conocerse de una forma profunda y de entender todos los detalles de la otra persona para poder como sobrellevar el desafío que tienen ahora mismo. Siento que podría hablar por horas de este libro, honestamente. Estoy completamente enamorada de esta historia, de ambos personajes, y no puedo esperar a saber qué va a pasar y cómo van a solucionar todas estas problemáticas. Lo único que quiero es ahora sentarme y seguir leyendo hasta terminarlo, porque en serio quiero saber qué pasa con estos personajes y cómo solucionan esta situación y todos los problemas. Olvidé completamente que tenía que seguir leyendo Heartstopper. Había empezado otro libro y estaba demasiado metida. Estoy leyendo el thriller de... No va a salir en este blog, va a salir en otro, pero estoy leyendo el thriller de Gone Girl. Y... ¡wow! Creo que esa autora, Gillian Flynn creo que se llama, va a ser una autora favorita porque estoy obsesionada con el libro y por eso me he olvidado Heartstopper. Pero me queda un poquitito menos de la mitad y tengo que ir a devolverlo a la biblioteca, así que este es el momento para terminarlo. Si ven cosas extrañas es que por fin agregué unos cuadritos para hacer como el fondo un poco más bonito y eso. Así que a terminar Heartstopper. Literal estoy teniendo escalofríos de lo tierno, no sé si se alcanza a ver, de lo tierno que es este libro. Es demasiado dulce.
Romance todo. Es demasiado lindo. Todas las relaciones deberían ser como Nick y Charlie. Y terminó así. Terminó demasiado abrupto. Como que... No. Ahora tengo que esperar. No dice fecha para el volumen 6. Me estoy quedando sin batería. Adoré el libro. Pero tengo que ir a devolverlo a la biblioteca. Volveré en un rato para hacer reviews finales de todos los libros que leí en este video. Y así es como llegamos al final de este video. Pude leer 4 libros de romance y la verdad es que todos me ayudaron de cierta forma a despejar la mente y a subir el ánimo. Honestamente recomendaría los 4. Si estás en un momento que necesitas una lectura un poco más reconfortante, algo que te haga subir el ánimo y pensar en otras cosas. El primer libro que leí fue la novela del verano y obviamente ese libro ya era un favorito mío, un favorito de romance. Y a pesar de que ya no es mi favorito de Emily Henry porque Funny Story lo destronó, sigue siendo una lectura de romance muy entretenida que recomiendo bastante y yo creo que lo seguiré releyendo en el futuro porque es el libro que me hizo enamorarme de los romances. Luego leí Nora Goes Off Script y también encuentro que fue una lectura súper rápida, súper entretenida, a pesar de que mencioné antes como que se sentía un poco cortada la historia, como que los capítulos necesitaban un poco más de conexión para tener como una fluidez más de novela normal, así que por eso parecía casi como que fuera un guión de película, pero aún así es un libro muy entretenido de leer y tengo muchas ganas de seguir leyendo a esta autora. Los siguientes 2 libros creo que no hice como la reseña final, pero leí Out on a Limb. Ese libro me lo leí en 2 sentadas, me absorbió de una manera que honestamente no me esperaba y estoy pero muy sorprendida de lo mucho que me gustó ese libro. Lo que me llama más la atención es que es un libro súper cortito, pero aún así la autora logró de cierta manera mostrarnos a los personajes de una forma súper completa y durante la historia el crecimiento de los personajes también es algo que me gustó muchísimo, cómo van cambiando y van sorteando estas dificultades que tienen. Honestamente estoy muy sorprendida con esa autora y también va a ser una autora que voy a seguir leyendo y ya lo mencioné antes, pero repito que fue una historia de romance súper sana, súper tierna, madura. Los 2 personajes se comunicaban de una forma súper abierta a pesar de que se conocían hace muy poco y encuentro que este libro como que muestra de una forma muy bonita cómo se forma una relación sana, así que estoy enamorada de esa historia, enamorada de esos personajes. Y luego finalmente leí el 5º tomo de Heartstopper. Obviamente me encantó, amo demasiado esos personajes. Nick y Charlie tienen un espacio en mi corazón. Y ahora que ya me puse al día con la novela gráfica, lo único que quiero hacer es ver la última temporada de la serie, que no la he visto porque estaba esperando a leer la novela gráfica. Así que eso también servirá para subirme el ánimo y estoy emocionada de hacer eso. Creo que nunca me había pasado que en un video me gustaran todos los libros que leí, pero honestamente amé los 4 libros. Estoy, en serio, mi era romántica está comenzando y creo que este va a ser el año que lea más romances. Y honestamente los necesito ese tipo de lectura para mi corazoncito que está tan estresado en estos momentos. Llegamos al final de este video. Muchas gracias por pasarte y acompañarme durante estas lecturas y nos vemos en el próximo video. Me gustan muchísimo estas novelas por eso no los categoría tan reconfortantes, por eso no los categorizaría, lo seguiré releyendo porque es el libro que me hizo enamorar. Y yo creo que lo seguiré leyendo. Hola, bienvenido a nuestro... ratón, ferrocarril. I'm trying to say all the words in Spanish that I can, so my tongue is like prepare for it. No hice muchas actualizaciones de este libro. Nora Goes Off